las bienaventuranzas que el Señor nos dio. El Señor Jesús enseñó ahí en ese sermón en la montaña. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice así la palabra de Dios: bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Habla a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad y que podamos al final del día, Señor, haber glorificado tu nombre y nuestros cuerpos, Señor, nuestras almas, nuestro espíritu hayan sido edificados por medio de la exposición de tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, con oídos abiertos, con un corazón sensible a ti, Señor, para que todos podamos crecer y dar fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, pero que todos demos fruto para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la misericordia. No se muestra mucha misericordia en este mundo cruel en nuestros días. Esa es una realidad que vemos pues cada momento de nuestro existir. Las clínicas de aborto, por ejemplo, pues no tienen misericordia de la vida inocente. Eso solamente por poner un ejemplo, pero hay más. Los casinos tampoco tienen piedad del dinero de las personas que juegan. A ellos lo único que les interesa es que la gente deje su dinero ahí. De hecho, hay sistemas que utilizan mucho en los casinos, sistemas donde el aire acondicionado lo combinan con oxígeno. ¿Para qué? Pues para que aunque estén de noche, su cerebro esté oxigenado y entonces no les dé sueño. Entonces ellos siempre estén muy despiertos, ¿no? Porque mientras haya más jugadores, pues hay más ganancias, ¿no? Y a ellos no les importa, evidentemente, que la gente llegue con su cheque, que se haya gastado su cheque en los juegos. No hay misericordia por ese lado. Los bares, los antros tampoco muestran misericordia de la gente. Ellos lo que buscan también es el dinero de las personas a cambio del vino, drogas y un sinfín de maneras para entretener. Y como lo acabo de decir, y que al final desperdicie la gente su dinero, el dinero de sus familias, y lo dejen en esos lugares. ¿Será que la gente de nuestra época es más cruel que misericordiosa? ¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno, duele aceptarlo, pero es cierto, esa es la realidad. El mundo le da más importancia a las prácticas pecaminosas, mientras que en las bienaventuranzas Jesucristo otorga un valor especial a las gracias espirituales. Gracias a Dios por eso, ¿no? Por eso es que no hay verdadera felicidad en el mundo. ¿Por qué? Porque la felicidad es lo que viene como resultado de nuestra vida interior. La felicidad no es el resultado de lo que somos externamente, sino realmente de lo que somos internamente. Ustedes saben que el mundo piensa diferente a como piensa el Señor. Para el mundo, mientras más dinero poseas, más amigos, más fama, tengas la facultad de viajar más, de ser una persona más conocida, etcétera, etcétera, bueno, ellos dicen, somos más felices. Pero la Biblia enseña justamente lo contrario. Y eso precisamente es como un aspecto de la crueldad que el mundo maneja hoy en nuestro día, hacernos pensar que mientras más dinero, más posesiones, más fama, más de esto, aquello, eres más feliz, cuando la realidad no es cierto. Por eso es que no hay verdadera felicidad en el mundo. No es el mundo, hermanos, ni sus fantasías, ni el libertinaje lo que nos da la verdadera felicidad, porque todo eso se va a terminar en cualquier momento. ¿Y qué de la verdadera felicidad? Entonces, ¿dónde quedó? Pero las gracias espirituales, como la misericordia, como la compasión y como la piedad expresada hacia los demás, nos pueden traer una verdadera experiencia de felicidad. Sí, así como se escucha. Pastor, quiere decir que
si yo soy misericordioso con los demás, si yo ayudo a la gente en necesidad, si yo soy piadoso con otras personas, eso puede o me va a causar mayor felicidad, mayor deleite en mi vida. Sí, efectivamente. Y lo vemos en la Escritura, en ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés vivía feliz en el desierto, durmiendo en tiendas de campaña, hacía mucho sol, en las noches experimentaba las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que Faraón lidiaba con plagas y los juicios de Dios. Faraón no era un hombre feliz, aunque aparentemente lo tenía todo. Job, el patriarca, pues también era feliz a pesar de las tragedias que le sucedieron, mientras que por el otro lado su propia esposa renegaba contra Dios. La esposa de Job no era una esposa feliz, no era una mujer feliz. Pablo, en prisión, experimentaba verdadera alegría, tan fue así que ahí escribió algunas de sus cartas. Sin embargo, Nerón, el emperador romano, no estaba feliz en su palacio. Entonces, noten los contrastes. Bueno, ¿y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Mientras Él moría en una cruz, los que le injuriaban seguirían viviendo vacíos del corazón, tampoco eran felices, pero Jesucristo estaba muriendo en un madero feliz. ¿Pueden creer eso? Hermanos, y es que para aquellos que practican la misericordia, pues van a cosechar indiscutiblemente felicidad. ¿Cuántos quieren felicidad en sus vidas? Yo quiero felicidad en mi matrimonio, quiero ver felices a mis hijos, yo quiero ver feliz a mi esposa, yo quiero verles feliz a ustedes, yo quiero ser feliz, ¿sí? Pero hay formas de llegar a esa felicidad, y una de ellas es obrando la misericordia de Dios. Los tiempos más oscuros del mundo antiguo no han cambiado a los nuestros, y si han cambiado para empeorar, para mal, no han cambiado para mejorar. Aquellos con altos cargos y grandes posesiones en el mundo son frecuentemente algunas de las personas más desdichadas en el mundo, mientras que por otro lado los que tienen poco, los que son humildes, parece que son los que experimentan más felicidad. Ahora, no estoy diciendo que la pobreza es lo que nos conduce a la felicidad, simplemente estamos haciendo un contraste entre los ricos y los pobres. Sin embargo, el requisito para la verdadera felicidad en esta bienaventuranza es precisamente ser bienaventurados, ser misericordiosos. Ese es el requisito para la verdadera felicidad, ser misericordiosos. ¿Cuántos apasionados por Dios sabemos aquí? A ver, levanten su mano. ¿Sí? A ver, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Lo ves apasionado por Dios? ¿Cómo lo ves? ¿O medio dormido? Sí, por el calor, dicen, ¿verdad? Bueno, miren, la palabra misericordioso es una palabra muy apasionada, porque misericordioso significa tres cosas esencialmente. Número uno, socorrer a los afligidos. Número dos, ayudar a los desdichados. Y número tres, rescatar a los miserables. Entonces, para socorrer a un afligido, para ayudar a un desdichado y para rescatar a un miserable, ¿qué se necesita? Pasión. Porque de lo contrario no nos va a interesar. Podemos verlos hundidos, poderlos ver en desgracia y decir, ah, bueno, se lo merece. Ah, bueno, algo habrá hecho. Ah, bueno, la justicia de Dios siempre llega, ¿no? Insensibles. Sin embargo, para poder ser misericordiosos, necesitamos tener una pasión por la misericordia. Entonces, ser misericordioso, hermanos, es tener una pasión piadosa por aquellos que están necesitando esa piedad. Pero aquí hay algo importante, es tener una pasión por la piedad, pero sin estar pensando en una recompensa personal, sino en una pasión por dar. Porque mucha gente dice, bueno, yo voy a ayudar, pero ¿qué me vas a dar, Señor, a cambio? Bueno, jefe, me voy a quedar un ratito más, pero ¿cuánto más me va a pagar, no? Oye, amigo, yo te voy a dar un ray a la iglesia porque veo que no tienes carro, pero oye, después quiero pedirte un favorcito, a ver si luego platicamos tú y yo a solas, ¿no? Entonces, la pasión por la misericordia no es eso, es una pasión simplemente por dar.
Por ejemplo, nosotros todos conocemos de asociaciones, por ejemplo, asociación civil que ayudan a la gente como Teletón o Un Kilo de Ayuda, ¿no? Muchas de esas asociaciones civiles ayudan, sí ayudan a la gente, pero no ayudan precisamente porque sientan misericordia por ayudar, sino porque están esperando recibir más de lo que realmente están dando. Entonces, ellos no están realmente ejerciendo una misericordia al dar. Tristemente, hermanos, eso pasa ya en muchas iglesias también cristianas. En los Estados Unidos hay ministerios norteamericanos. Los americanos son muy generosos y en muchas partes de los Estados Unidos ellos hacen planes de ayuda para los niños en muchos países de América, Centroamérica, Suramérica, etcétera. Y aquí cada año ellos, allá en Estados Unidos, recaudan a través de donaciones de los mismos congregantes cristianos. Dicen, a ver, necesitamos que traigan pastas de dientes, cepillos dentales, zapatos, camisas, juguetes, esto, aquello. Entonces, cuando reciben todas las donaciones, los meten en cajitas de zapato y las envuelven en regalo. Esas donaciones las mandan a México. Cuando llegan a nuestro país, ellos esperan que se distribuyan entre las iglesias que tienen mayor necesidad y se den a los niños. Pero resulta que cuando uno llega con ellos y le dice, oye, fíjate que yo tengo 50 niños, ¿me podrías regalar 50 cajitas? Y ellos dicen, sí, pero cada cajita te la vendo en 50 pesos. Obviamente los norteamericanos no saben eso. Entonces uno le dice, pero si es una donación que viene de Estados Unidos, ¿por qué me la vas a vender? Si quieres. Y si no, pues no, se las damos a otros. Entonces llegan las iglesias grandes y dicen, yo tengo 500 niños. Entonces 500 por 50 cajitas, ¿cuánto es? ¿25,000 pesos, algo así? 25,000 pesos. Entonces dicen, no, denles todas las cajitas. ¿Qué está pasando ahí? Que realmente en muchas iglesias no se está teniendo una pasión por la misericordia, sino un negocio, y negocio redondo. Es una decepción, pero es una realidad. Estamos hablando del dar, de tener misericordia. A ver, les hago una pregunta respetuosa. ¿Cuántos diezmamos aquí en esta iglesia? Levanten su mano. Ok, bájenla. Hay otros que no diezman porque dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Ok. Pero tampoco ofrendan, ¿no? La pregunta es, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por amor? ¿Por ayudar a las necesidades de la iglesia? ¿Por identidad con Cristo? ¿O porque si doy voy a recibir más a cambio? ¿Verdad? Entonces, hay que discernir bien las motivaciones de nuestro corazón de por qué le estamos dando a Dios. Ahora, ¿cuál está siendo nuestra motivación cuando estamos haciendo obras de misericordia a la gente en general? En la iglesia, a tu familia o ahí afuera. ¿Cuál es nuestra motivación? Si se dan cuenta, la misericordia y la gracia son atributos que van de la mano. Misericordia y gracia. Por ejemplo, la gracia de Dios, ¿qué hace? Lo que hace la gracia de Dios es quitar la culpa del pecado. Y la misericordia, ¿qué hace? Quita la miseria de las personas. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. Dios no dice, bueno, te quito la culpa, te perdono y ya, y te quiero pobre toda la vida, porque mientras más pobre, más santo. No, Dios es gracia, pero Dios también es misericordia. Yo les pregunto, ¿qué necesitamos más? ¿La gracia o la misericordia? Las dos cosas. Necesitamos las dos, ¿verdad? Pero en orden de prioridad, primero la gracia, que quita nuestra culpa y que lava nuestros pecados, y después la misericordia para que quite la miseria de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí o no? Un hombre de Dios dijo, la mejor definición de gracia y misericordia es esta: la gracia está asociada con los hombres en su pecado, pero la misericordia está asociada con los hombres en su miseria. Y es cierto. La misericordia, hermanos, implica mucho más que solo una actitud de piedad. Eso es muy importante, porque mucha gente dice, ay, sí,
me duele ver a los niños pobres, me duele ver a la gente en necesidad, pero la misericordia implica mucho más que sentir dolor por los necesitados. Implica mucho más que decir, ay, pobrecita gente, ojalá y alguien las ayudara. La misericordia implica acción. Todos digamos acción. ¿Has sentido en algún momento misericordia por alguien? Sí, pero escuchen bien, sentir misericordia no es un estado de ánimo de sentir compasión por la gente. Sentir misericordia es la realización a través de nuestros hechos. Por ejemplo, decir pobrecito perrito se está mojando y no taparlo, ¿qué es eso? Es no tener misericordia. Ay, pobrecita de mi esposa, se ve que está cansada y no ayudarle, tampoco es tener misericordia. Ay, pobrecita viejecita, siento feo verla pedir limosna y no darle algo digno, tampoco es misericordia. Dije darle algo digno, porque hay quienes les dan desde $1 hasta $2. ¿Sí? Miren, esto del obrar misericordia es un asunto, era un tema que ya le preocupaba a Dios desde el principio. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 23, versículo 4. Y vean cómo es Dios, qué corazón de Dios. Éxodo 23, versículo 4, dice el Señor. Éxodo 23, 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. No dice si encuentras el buey de tu amigo, de tu enemigo, llévaselo. Verso 5. Si vieres el asno del que te aborrece, que está caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? No, antes bien le ayudarás a levantarlo. Qué tremendo el Señor, ¿no le parece, hermano? Miren, es que la misericordia no se limita solo a los que nos caen bien, porque hacerle bien a los que nos caen bien o a los que amamos o a los que nos hacen bien no tiene recompensa. El Señor Jesús dijo, lo mismo hacen los gentiles. ¿De qué sirve saludar a los que os saludan? Eso hacen los gentiles. Más bien amad a los que os aborrecen, ¿no? Entonces, repito, la misericordia no solo se limita a hacer la que nos caen bien, sino a todo el que la necesite, aunque se trate de nuestro enemigo o de nuestro peor enemigo. Pablo a la iglesia de Corinto, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, vean lo que dijo a esta iglesia. Y déjenme decir que esta iglesia de los Corintios, pues, era una iglesia un poco especial. Era una iglesia que en ciertos momentos tuvo la tendencia de menospreciar el ministerio apostólico de Pablo. Se debía principal a una razón. Corinto era una ciudad muy rica, una ciudad pesquera. Por ende, todos los congregantes de esa iglesia eran ricos, había algo de soberbia, había algo de arrogancia. Y bueno, se sentían autosuficientes. Ellos habían endurecido un poco su corazón, hablando del tema de la misericordia. No eran muy generosos con la gente que estaba en necesidad, no ayudaban. Y miren la lección que les da el apóstol Pablo. Les dice a estos hombres: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Qué bárbaro, ¿verdad? Hermanos, les pregunto, ¿estaríamos dispuestos con el mayor placer a gastar lo nuestro por los otros? Mejor no me contesten. Así, con el mayor placer. ¿Estarías dispuesto? Con el mayor placer. Mira, a veces uno como papá espera que los hijos respondan de esa manera, ¿no? Ayer en la noche estaba estudiando, repasando este tema, meditando. Entonces, el clásico, se me antojó un pan con café. Entonces bajé
y había una dona de chocolate, que por cierto medio dura ya, porque a mis hijos les compro los días lunes 10 donas, porque son 5 y cada uno de a 2, ¿no? Pero para toda la semana. Entonces compré 10 donas. Entonces ayer se me antojó y bajo y veo la dona, y esa dona era de mi hijo Dani, pero yo ni por aquí. Entonces la vi enterita y todo, y que la corto. Dije, no toda para no engordar mucho, ¿verdad? Entonces la mitad, herví mi leche y me hice mi café y que me subo. Y cuando le voy a dar la primer mordida, se me acerca mi hijo Dani y me dice, ¿es mi dona? ¿Es mi dona? Y le digo, híjole, pues nada más había una abajo. Es mi dona. No es justo, es mi dona. ¿Por qué te comes mi dona? Yo la había apartado y no me la había querido comer, y tú ya la agarraste, ya te la vas a comer. Y se volteó y se fue enojadísimo a la recámara. Yo dije, ay, cómo me acordé de Pablo. Con el mayor placer me reprochó su dona. Con el mayor placer. Bueno, por eso es que la misericordia, hermanos, hacer obras de misericordia implica 3 cosas, o podríamos llamar 3 principios: simpatía, disposición de ayudar y el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Eso es hacerlo con toda la alegría. Repito, simpatía, disposición de ayudar y el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, ¿sentimos simpatía por la gente en necesidad? ¿Sientes simpatía por los animalitos indefensos? ¿Sientes simpatía por los niños de la calle? ¿Sí? A ver, ahí les va una más, a ver si es cierto. ¿Sienten simpatía por los pobres muchachos que están aquí afuera cuidando nuestros carros? Que tiro por viaje vienen y nos dicen, pastor, no nos quieren, hasta pastor me dicen, miren, y se congregan, pastor, no nos quieren dar ni los 10 pesos, me dicen. Mire, estamos desde tempranito y les cuidamos y les echamos agua, y hasta se van unos y nos dicen, yo no te pedí que cuidaras mi carro. Hermanos, entendamos, estamos hablando de obrar misericordia simplemente. Mira, 10 pesos en realidad, pues dice el dicho, ni más rico ni más pobre, pero muestras simpatía por la gente que tiene necesidad, ¿no? Y me dice hace 8 días la güera, la de aquí enfrente, pastor, y eso que son cristianos, me dice. Y le tuve que decir la verdad. Mira, no todos son cristianos. Pues es que esa es la verdad. Y es que aquí cuando acaba la reunión, los hermanos sugieres me hacen favor de meter mi carro al patio. Y cuando ya me voy a mi casa como a X horas de la tarde, abren las puertas y ahí está la güera. Yo digo, ¿qué aguas me echas si he estado mi carro guardado aquí? ¿Verdad? Pero si entiendo el obrar misericordia y el sentir simpatía por la gente en necesidad, entonces yo agarro y yo saco los 20 o los 30 o los 50 y trato de ser de bendición para ellos. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Sí? ¿O ni se quieren acordar? Bueno, miren, ese rico nunca tuvo la disposición de aliviar el sufrimiento de Lázaro, el mendigo Lázaro. ¿Por qué no lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19? No sintió simpatía. A lo mejor él pensaba y decía, ¿a quién le manda echarse aquí afuera de mi mansión? ¿No? ¿Quién le manda aquí a tirarse? Lucas 16, 19, dice el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura era el vestido normalmente que usaban los reyes, los mandatarios. Bueno, este hombre era muy rico, él tenía para comprarse de lo mejor. Y hacía cada día, imagínense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con esplendidez banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, oiga cómo lo escribe Lucas, que estaba echado a la puerta de aquel rico, de la casa de aquel rico, lleno de llagas, estaba enfermo además.
Y noten el verbo que utiliza Lucas, ansiaba. Ese es un verbo que denota una gran hambre, una gran necesidad. Ansiaba saciarse de las migajas que por lo menos caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mismo día murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su mano. Entonces el rico, dando voces, decía: Padre Abraham, ten ¿qué? Misericordia. Estamos hablando del obrar misericordia. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hago un paréntesis. ¿Se dieron cuenta de algo? Ahora es el rico quien espera una obra de misericordia de Lázaro. Pero en vida era Lázaro quien estaba esperando una obra de misericordia del rico. Pero Abraham le dijo en el verso 25: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú eres atormentado. Tú atormentado. Aquí hay un reproche. ¿Por qué es el reproche? ¿O en base a qué es el reproche? Bueno, ponías unas mesas extraordinarias. Lázaro ansiaba por lo menos las migajas de lo que tú comías y ni siquiera eso le dabas. Mire cómo Dios es bueno y providencialmente. Dice que hasta los perros llegaban y le lamían las llagas a Lázaro. ¿Por qué y para qué? Para aliviarle el dolor. Cuando había un semejante ahí que era el rico, que tenía la responsabilidad de aliviar ese dolor de hambre, ese dolor de cómo se sentía, y no lo hizo. Y Dios providencialmente permite que perros le laman las llagas. Este rico tuvo su recompensa en las llamas del infierno. Y este mismo reproche que el Señor le hace a través de Abraham al rico es el mismo reproche que le hace a aquellos que evadan el deber de hacer misericordia a quienes lo necesiten. Entonces, es un tema serio, hermanos. Porque a veces, o te pregunto, ¿alguna vez en tu mente has sentido compasión por alguien? En tu mente, ¿verdad? Que ves al perrito, ves al niñito ahí, y pasa por tu mente el pensamiento de decir: ay, pobrecito niño, ojalá y alguien le ayudara. ¿Sí? Pero nada más pasa por ahí, por la mente. Y escuchen bien, la misericordia no es aquella compasión silenciosa que se queda en nuestra mente, aunque quizás sea genuina. La misericordia no es así. La misericordia debe extenderse para manifestarse y ayudar a la gente de manera tangible, porque si no, ¿de qué sirve? Es decir, tenemos este tema de la misericordia, tenemos que llevarlo del terreno del conocimiento al terreno de la aplicación. Todos digan aplicación. Entonces, los misericordiosos son aquellos que se sienten, escuchen bien, tan afectados por los sufrimientos de los demás como para estar dispuestos a aliviar esos sufrimientos de los demás. ¿Y tú te has sentido afectado cuando la gente sufre? Y si me dices amén y me dices sí, entonces debo suponer que has hecho y estás haciendo algo por aliviar esos sufrimientos de esas personas que has visto. Por cierto, el siguiente pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 14, abordó este asunto de la misericordia de una manera magistral. De una manera que ninguno de nosotros podemos decir: híjole, Señor, no entendí el tema, no entendí la predicación. Miren, yo me podría hacer bolas, pero la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Santiago dice, capítulo 2, verso 4, hermanos míos, 14, 2:14, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Ahora, no está hablando de que las obras o que por obras obtenemos la salvación. No, está hablando de que un salvo obra. Entonces está diciendo, si tú te dices salvo y no obras, ¿realmente eres salvo? Es una confrontación, ¿sí? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, dice Santiago, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirven estas palabras? Ay, hermano, voy a estar orando por ti. Pobrecito, vamos a pedirle a Dios que te bendiga. ¿De qué aprovecha eso? De nada, son palabras inútiles, son palabras vacías, porque ni satisfacen el hambre del que tiene hambre, ni sirve para abrigar el cuerpo del que tiene frío. Es como si, según lo que acaba de leer Santiago, es como si dijésemos, ay, hermano mío, mira, lo siento, me encantaría ayudarte, pero solo tengo fe, no tengo obras. La fe sin obras es muerta. Mira, yo soy un gran servidor del Señor, mira, a mí Dios me habla. No, hombre, yo soy intérprete de la ley, ¿verdad? Soy intérprete, soy un tremendo ungido de Dios. ¿Y de qué te sirve? Si lo que sabes, si lo que tienes de conocimiento no se refleja a través de tu obrar en las personas que tienen necesidad, no sirve de absolutamente nada. ¿Alguno de ustedes ha ayudado a algún niño que dice, te voy a dar una moneda o a una viejecita que se pone ahí en la calle en cierta esquina? Y yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Sacamos y le damos una limosna, una propina, lo que tú quieras, como quieras llamarle, una ofrenda, lo que sea. Pero ¿qué haces al otro día? Como ya viste que ahí se sienta, ya le das la vuelta. Dices, no, ya no voy a pasar por ahí porque pues ahí está la señora. Y como tu conciencia te acusa, entonces tomas la peor opción, que es darle la vuelta. Es justamente lo que nos acaba de decir Santiago. La misericordia, hermanos, fíjense bien, va más allá de suplir la necesidad del momento. La misericordia de Dios es preocuparnos y ver la manera de seguir ayudando al que tiene necesidad. Entonces no es algo y la veo y luego le doy la vuelta, no, es decir, bueno, yo cobro quincenalmente y todos los días está la misma viejecita, pobrecita ahí sentada, que se ve que no tiene fuerzas para caminar, trae un bastón, que está muy delgada porque evidentemente tiene hambre y no está comiendo lo suficiente. Entonces yo voy a apartar algo a mi quincena, no sé, lo que tú quieras, 100 pesos, 200 pesos, y cuando yo cobre este dinero se lo voy a dar para que se ayude. Eso es una obra de misericordia. No es ayudar al momento y decir, bueno, pues ya ahora que a ver quién le ayuda. No, hacer un compromiso. Y ese es el desafío que Dios nos arroja en esta mañana, hermanos. No es fácil. Y es que cuando Dios nos da, Dios es generoso con nosotros, hermanos. Es más, fíjense, hablando rápidamente del tema del diezmo, había 3 diezmos en el Antiguo Testamento. Ni siquiera era un solo diezmo. Y si juntamos los porcentajes de los 3 diezmos, era el 23%. Entonces los judíos diezmaban el 23%, porque el 10% era para las necesidades, un 10% para las necesidades del pueblo, otra de los sacerdotes, y del templo, de los sacerdotes. Otro 10% era para los pobres y el otro 3% era para las necesidades del templo. Ellos no diezmaban el 10%, ellos diezmaban el 23%. Por eso Israel es una nación bendecida también económicamente. No han creído en el Señor Jesucristo, en ese sentido están condenados prácticamente si no creen, pero han aplicado los principios y Dios es fiel a sus promesas. Ok, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en el corazón de Dios, cuando el Señor habla a los judíos de que separen ese diezmo,
estaba ¿qué? La preocupación por las obras de misericordia, que dentro del pueblo habría mucha gente pobre y en necesidad. Y ellos lo entendían y ellos lo hacían. Ahora, y es que la ayuda de misericordia, hermanos, no solamente es una ayuda exterior o externamente, es interiormente también. Y lo mismo pasa con nosotros. No se trata solo de ayudar externamente a los necesitados, también necesitamos ayudarles internamente, porque tanto el cuerpo como el alma y el espíritu también necesitan actos de misericordia. La misericordia es muy poderosa, hermanos. Y es muy poderosa porque además de ayudar a los pobres o a la gente que está en necesidad, también consuela a los afligidos y a los desanimados. A veces ayudamos a alguien y dicen: ay, muchas gracias, pastor, no sabe usted, le he pasado muy mal, pero esto que usted me está dando me anima, dice, y veo que hay un Dios que se preocupa por mí y que Dios ve mis necesidades y que Él no me desatiende y que Él está atento de mí. Entonces no solo se suplió la necesidad, sino que se les animó. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Ella ya estaba desanimada porque su hija estaba atormentada por un demonio, hasta que Jesús tuvo misericordia y la sanó y se animó. Otro caso fue aquel padre que tenía a su hijo lunático. Él estaba también desanimado. El demonio casi mataba a su hijo. Unas veces lo arrojaba en el fuego, otras veces en el agua, hasta que Jesús tuvo misericordia y lo liberó y el hombre se puso feliz. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos estado desanimados por situaciones y Cristo nos ha librado por su misericordia? A ver, ¿a cuántos? Levanten sus manos, por favor. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque se trata de desgastarnos desinteresadamente en los demás. Por eso cuesta. Es una voluntad de renunciar a nuestra gratificación personal para que los demás sean cada vez más felices. ¿Están dispuestos a renunciar a tu gratificación personal para que los demás sean cada vez más felices? Y por supuesto que eso ha de comenzar en casa, para que no seamos como el dicho: candil de la calle y obscuridad de su casa. ¿Quieres hacer más felices a los de la vecina y no haces felices a los de tu esposa, a los de tu propia casa? Miren, los esposos tenemos que aprender a renunciar más a nosotros para ser más felices, o más feliz a nuestra esposa. ¿Amén, esposos? ¿Sí o no, esposos? Bueno, ahí están sus mujeres oyendo, Mujeres, es lo mismo. También deben renunciar a ustedes mismas para ser más felices a sus esposos. Amén, esposas. No, les ganaron los hombres, No, es que usted no sabe cómo es él. No sé ni me interesa. Sí, estamos hablando de obrar misericordia para que la otra persona sea cada vez más feliz. También hacia nuestros hijos aplica este principio. Debemos darles más tiempo, hermanos. Debemos darles más de nuestra vida. Debemos darles más satisfacciones. Debes trabajar para dejarles más recuerdos en su mente y en su corazón. Una salidita al cine de vez en cuando los haces feliz. Una ida a la Marquesa, aunque no te gusten las truchas, pero órale, móntalo al caballo y vas a ver qué feliz va a ser tu hijo ahí. Una carnita asada en el jardín, ¿sí? Cualquier pretexto para hacerlos feliz es una obra de misericordia. Amén, hermanos. Ayer estábamos comiendo en un lugar y entonces dos de mis hijos empezaron a pelear por algo que ya ni me acuerdo. Entonces me molesté y les dije: no hay helados para nadie. Y porque a veces, hermanos, somos muy faltos de misericordia. Y entonces salimos sábado, todos los niños andan con helado
¿verdad? Y empiezo a ver a mis hijitos que a todos se les quedaban viendo con su helado. Y yo por acá, ¿verdad? ¿Se los compro o no se los compro? Y empiezan a cantarme una cancioncita que ya me tiene hasta el copete. Queremos saber si papi es amigo. Queremos saber si papi es amigo. Helado, 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 helado. Entonces obré misericordia, dije, vamos ya por su helado. Bueno, de buena manera, ¿verdad? Y ya fui y se los compré y ahí andaban y todo. Ya se les había olvidado. Ahora, ¿hicieron algo incorrecto? Sí. ¿Ameritan una disciplina? Sí. Pero también nosotros aprovechamos el momento y la situación para obrar misericordia. ¿Amén? ¿O no? Porque hay muchos que son de una mano muy, pero muy dura. ¿Cuántos quieren hacer cada vez más feliz a su familia, honestamente? Pero también a otras personas, ¿sí? Pues hay un precio que pagar. El costo requiere una actitud desinteresada, sin importarnos a la persona a la que le vamos a hacer el bien. No nos debe importar si es digna o no es digna a nuestros ojos. La misericordia se otorga sin mérito alguno. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio de sacrificio? De hecho, eso fue lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz por nosotros, hermanos. Se sacrificó desinteresadamente, pagó el precio. Juan dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, noten, Jesús no pensó en nuestros pecados. Jesús no pensó en nuestra vileza. Jesús no pensó en lo rebeldes que éramos. Simplemente Él quiso tener misericordia de nosotros y se sacrificó y consumó su misión. Nosotros tampoco debemos pensar en el daño que la gente nos hace. No debes pensar si se merece o no tu misericordia. No debes pensar, hermano, si te cae bien o te cae mal. Debemos obrar con misericordia y cumplir con la misión de esta bienaventuranza. Cuando ayudamos, además, ¿con qué espíritu lo hacemos? ¿Con alegría o con queja? Otro aspecto de la bienaventuranza es que debe realizarse con alegría. Las obras de misericordia deben ser con alegría, hermanos. Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice así: el que exhorta, que se enfoque en la exhortación. El que reparte o el que da, con liberalidad, es decir, con generosidad. No te fijes, ¿no? Le digo, se meten la mano a la bolsa y sienten el puñito de monedas, ¿no? Y hasta las tocamos, ¿verdad? Buscamos la más chiquita, porque la más grande es la de a 10. Tocamos los billetes y si está resbaloso es de 20 o de 50. Pero si no, puede ser de 100, 200, 500 y 1000. El que reparte, ¿cómo? Con liberalidad. Hermano, si agarras mira, si puedes agarrar el puño y dárselo y ni veas cuánto era, déjaselo. Dice, con liberalidad. El que preside, como yo, el que habla en público, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Pues con alegría. Con alegría, hermanos. La otra vez, volviendo al tema de las donas, otra semana andaba mi hijo ahí con su dona, bien contento, cuidándola porque ya era el único que le quedaba su dona completa. Y entonces andaba el Pablito, el chiquito, detrás de él. Y le dice, ¿me das de tu dona? Y le dice, no, tú ya te comiste la tuya. Dame tantita. Que no, que ya te comiste la tuya. Y le digo, oye, dale tantita. ¿Qué te cuesta? Dale tantita. Y entonces él, enojado porque Pablito le quiso arrebatar la dona, agarró la dona y mire, ¡prá!, que se la avienta. Con una alegría, ¿verdad? Pregunta, ¿Dios nos avienta la comida?
A ver, esposas, a veces hay problemas y ya se va el marido al otro día y regresa, y como hay problemas, ya llega a comer. ¿Y cómo le das el plato? Así, con amor, así: mi amor, gordito, ayer nos agarramos, pero mira, aquí está tu sopita bien caliente. O cuando llegues, ya está la sopa, ¿no? ¿Cómo? ¿El Señor te avienta el vestido, la ropa? Dios, todo lo que nos da, nos lo da con toda la alegría de su corazón. Dios es bueno, hermanos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¡Ay, qué mujer, Era una mujer especial. Bueno, se supone que samaritanos y judíos no se hablaban, no se trataban. Eran gentiles y los otros eran el linaje de Abraham, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús tiene una conversación, un acercamiento con esta mujer gentil de Samaria. Pero vea con qué espíritu se le acerca el Señor Jesús a ella. Acompáñame a Juan 4, versículo 5. Juan 4, verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Nos explica Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10: mira, mujer, si conocieras el don de Dios, o sea, Él es el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Mire, la respuesta de Jesús no es no te daría, porque ustedes los gentiles son como perros junto a los judíos. Así eran considerados, inmundos. Él con alegría le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces Él lo expresa, hermano, con una alegría en su corazón. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso lo está diciendo con gozo. Él quiere hacer una obra de misericordia, hermanos, con alegría en su corazón. ¿Lo está notando? Jesús no se fijó en que no era judía, no se fijó en que no quiso darle agua, no se fijó en que era una mujer pecadora, porque había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era, o sea, vivía en adulterio. Él no se fijó, con alegría le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y yo te daría agua viva, con mucho gusto te la daría. Entonces, no es dar, sino la actitud con la que damos. Por eso te pregunto, ¿con qué actitud ayudamos a la gente, si es que la ayudamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Decimos: no le voy a ayudar porque no se lo merece, no le voy a ayudar para que no se malacostumbre, ¿no? No le voy a comprar mi helado a mi hijo porque se portó mal. Oye, pobre chamaco, tiene unas ganas tremendas del helado, pásasela, perdónalo, enséñale y cómprale su helado. Un heladito en McDonald's cuesta 10 pesos. Ah, no, pero a ellos no les gusta de McDonald's, a ellos les gusta de Dairy Queen. Bueno, al mes cómprales el Dairy Queen y a la semana el de McDonald's. ¿No? Ay, le iba a llevar flores a mi esposa, pero no, porque no le echa ganas en la casa.
Las obras de misericordia no se limitan a las buenas personas solamente, sino a aquellas que las necesitan, sean como sean. La misericordia persigue a la gente que tiene necesidad. ¿Me oyeron? Por ejemplo, cuando tú tienes hambre o mucha hambre, ¿qué haces? Buscas comer, persigues, vas al refrigerador, lo abres y lo pones de cabeza, ¿no? Si tienes mucho frío, buscas con qué taparte, buscas y esto. Mira, una vez iba con mi papá, estábamos en Estados Unidos y fuimos a un lugar y hacía un frío, pero tremendo, y mi papá no llevaba suéter. Y entonces, y además se sentía enfermo, ¿verdad? Y entramos y era tanto su frío que se fue y dijo: me voy a comprar una chamarra, aunque ni falta me hacen, la dejé en el hotel, pero me la voy a comprar. Y se la compró porque era mucho su frío. Y ya al final, como en Estados Unidos todo se puede devolver, ya había salido el sol, fue y la regresó y pidió sus $, de regreso, ¿no? Pero bueno. Hermano, estamos hablando de una misericordia que no espera hasta ver a alguien triste o en necesidad. La persona misericordiosa va en busca de los necesitados, ¿sí? Como Abraham con su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Bueno, él había sido secuestrado y Abraham fue a buscarlo porque sabía que estaba en necesidad. Y vean en Génesis capítulo 14, verso 14, todo lo que hizo Abraham para ayudar a su sobrino Lot. Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados. Entonces, Abraham no tenía soldados, hermano, no tenía un ejército, no tenía gente preparada para la lucha. Él solo tenía criados, el que le cuidaba a los animales, el que le ayudaba a quitar y poner las tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Pero era su corazón de obrar misericordia, que dijo: pues los voy a preparar. Se agarran las escobas, hasta con la cubeta les vamos a ir a dar. Verso 15: cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Job, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a toda la demás gente. Entonces, Abraham fue a buscar a Lot porque Abraham era un hombre lleno de la misericordia de Dios. Hermanos, la persona misericordiosa no se queda con los brazos cruzados, sino que va al necesitado y le ayuda con lo que tiene. ¿Estás de acuerdo? Dile al que está a tu lado: vamos a ayudar con lo que tenemos. No podemos ayudar con lo que no tenemos, pero sí con lo que tenemos. Pero yo tengo poco, pastor, con eso poco ayuda. Dios se lo va a multiplicar a esa persona. Amén. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Hemos experimentado cómo la bendición de Dios llega. A lo mejor vemos que es poca de momento, pero cómo suple nuestra necesidad. ¿A poco no? Vean cómo Lucas, no lo busque, dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todos digan: como también. ¿Qué nos dice esto? Que la misericordia no se limita solo por la necesidad de la persona, sino que también incluye un ejemplo. ¿El ejemplo de quién? Digan todos. De Dios. Por eso Lucas usa la conjunción como. Ser misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso. Entonces, nosotros somos misericordiosos no solo porque vemos a gente necesitada de misericordia. Somos misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Como también nuestro Padre ha sido misericordioso con nosotros. Amén. ¿Esto qué es? Identidad con Cristo. Eso es identificación con Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Te consideras un cristiano, así, un verdadero cristiano? Bueno, tienes que vivir en identidad con Cristo, imitar a Cristo. No decir: soy como Cristo, pero no hago lo que Cristo hace. No, es que eso está muy difícil, pero me gusta ser cristiano. Esos son simpatizantes, pero no son cristianos, porque les gusta la enseñanza, les gustan los coritos, dicen, de la iglesia. Ay, porque aquí viene gente bien buena, porque los tacos del hermano Abraham están bien ricos. Que me oiga, ¿verdad? Y por eso voy a la iglesia, porque aquí uno se la pasa bien. Es como un club social
de buenas personas que se juntan con buenas personas para ser mejores personas. No, de ninguna manera, hermanos. Lo que hacemos, lo hacemos en identidad con Cristo, como Cristo. Y si decimos que como Dios es misericordioso, estamos diciendo que las misericordias que vamos a hacer deben hacerse con la misma motivación con las que las hizo Cristo, con la misma motivación. Por ejemplo, estás comiendo unos tacos de pastor. ¿Les gustan los tacos de pastor? ¿Sí? Y allá en la esquina ves a un indigente, así, ¿no? Que nomás te ve como te escurre el taco con la salsa y el limón. O a un niñito que anda por ahí tratando de vender sus chicles, que te dice 3 por 10. Y tú, ay, ¿por qué 3 por 10? Están bien caros. O llega el otro con su macetita de barro ahí medio chuequita, o un muñequito ahí de barro medio chistoso con un ojo chueco, y le dices, ¿cuánto cuesta? No, pues 50. ¿Por qué tan caro? Te doy 10. No, pues patrón, se lo dejo en 30. No, te doy 15. Pues bueno, hay 15. Y hay un ancianito por ahí pidiendo limosna y tú estás con tus tacos acá. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? Estamos hablando de identidad con Cristo, ¿no? ¿Qué haría Jesús? A ver, dele un taco de tripa. No. Jesús supliría la necesidad. Jesús le diría, dele uno. ¿Con cuántos te llenas? Pues con 7. Dele 8. ¿De qué te gusta el agua? De limón. Dele una de limón con chía de al litro. Y cuando se va, te voy a dar otros 100 varos para que te alivianes, por lo menos que te vayas al Starbucks y sientas lo que se siente echarse en un Starbucks. Eso haría Jesús. ¿Nosotros qué hacemos? Hasta de la vista gorda nos hacemos, hermanos. A ver, estamos hablando de actitud. Si eres dueño de tu negocio, ¿cómo tratas a tus empleados cuando hacen mal su trabajo? Porque cuando lo hacen bien, hombre, ¿verdad? Pero cuando lo hacen mal, ¿cómo los tratas? Porque hacer obras de misericordia no solamente es dar, sino el trato que damos cuando estamos haciendo esas obras de misericordia. Cuando tienes una diferencia con tu esposa o con tu esposo, ¿cómo la tratas? Yo le pago con el látigo de mi desprecio. Cuando tu hijo hace algo indebido, ¿cómo lo tratas? ¿Con misericordia o con crueldad? Les voy a poner un ejemplo práctico. En estos días me dijo mi hijo Dani, me dice, papá, ¿me dejas salir a jugar fútbol ahí al jardincito? De un jardín central ahí. Sí, ve. Entonces ese jardín se le llama cabaña porque tiene unas mesillitas para hacer comiditas, etcétera. Pero aparte, cerca de ahí hay una canchita de fútbol. Entonces él estaba chutando y viene un señor y le dice, niño, ¿qué dice el letrero? Y mi hijo Dani, medio ya tembloroso, le dice, prohibido jugar fútbol en la cabaña. Y le dice, léemelo más fuerte que no te oigo. Así se pasó, ¿verdad? Entonces es un adulto y él es un niño, ¿no? Y ahí está Dani, prohibido jugar fútbol en la cabaña. ¿Y entonces qué haces aquí? Vete a jugar allá. Y entonces vienen disparados a la casa, papá, que el señor, que me dijo, ¿cómo que te trató? No, hombre, ahorita vengo, les dije. Sí, me enojé. Y estaba lloviendo y me dicen, nomás espérate a que deje de llover. De una vez que deje de llover, ni que nada. De una vez ahí entre la lluvia. Nada, no es cierto. Es más interesante. Y entonces ahí voy, hermano, enardecido. Ni chamarra me puse. Dije, ahora sí me va a salir la unción ahorita, ¿verdad? Y cuando iba a bajar las escaleras, el Espíritu Santo me detuvo. Alto.
y me hizo hacerle una pregunta a Dani. Oye, ¿y cuántos años tenía ese señor? No, pues era un viejito, me dice. ¿Cómo que un viejito? Sí. Y le digo, ¿cómo de qué edad? Y me dice, no, me voy a voltear a este lado, Y me dice, más viejito que mi abuelito Rubas, me dice. Entonces, le digo a Valeria, oye, ¿sí es cierto que es más viejito que mi papá? Me dice, sí. No, pues ya se me cebó, le dije. Y ya no fui, porque era una persona mayor, una persona grande, y a veces las personas mayores actúan así y piensan así. Decidí obrar misericordia y así lo dejé. Entonces, la clave, hermanos, de obrar misericordia es preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Y cómo lo haría Jesús? Amén. Hace poco el Señor a mí me habló y me dijo, haz todo como para el Señor. Haz todo como para el Señor. Sí, Señor. Y es que Dios está tratando con mi carácter también, porque a veces hay momentos y hay situaciones, ¿verdad?, donde uno quiere actuar a nuestra manera y el Señor me dice, bueno, a ver, haz todo como para el Señor. Y cuando me dice eso, pues me baja. Y Dios trabaja con nosotros. Entonces, no solamente es obrar, sino la actitud que hacemos. Hermano, toda la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios mostró misericordia. Dios mostró misericordia con Adán y Eva a pesar de su pecado. Él mató a unos animales inocentes y les proveyó de vestido. Y aún así la bendición de Dios continuó con ellos. Con Noé obró misericordia, con él y con su familia. A todos los metió al arca, incluyendo a todos los animales. Eso quiere decir que hasta con los animales hay que obrar misericordia. Con Abraham ni se diga, ¿verdad? Le preservó la vida a su hijo Isaac, diciéndole, no le hagas daño al muchacho, ¿no? A Daniel por misericordia lo salvó de ser devorado por los leones. A los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, les mostró misericordia, salvándolos de esas llamas en el horno de fuego. A Jonás por misericordia lo salvó de morir en el vientre del gran pez. Jesús tuvo misericordia de la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y la sanó. Con los 10 leprosos hizo lo mismo, su misericordia alcanzó para todos, aunque solo uno regresó a darle las gracias. Con el siervo del centurión romano hizo lo mismo, tuvo misericordia de él, envió su palabra y sanó a su criado. A Malco por misericordia le restauró la oreja que Pedro le cortó. A la adúltera le perdonó todos sus pecados y le dijo, vete y no peques más. A miles de personas por misericordia les dio de comer en 2 ocasiones. Y escuchen bien, y los clavos en sus manos, los espinos sobre su cabeza y su muerte en la cruz, por misericordia lo hizo para el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? ¿No es extraordinaria la misericordia de Dios? ¿Por qué no le dices eso a tu hermano? Oye, es extraordinaria la misericordia de Dios. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué opina el mundo acerca de la misericordia? ¿O qué opina el mundo acerca de ser misericordiosos? Lo mismo que las demás bienaventuranzas. También desprecia esta, hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús dio este sermón del monte y esta bienaventuranza de la misericordia, Roma era el gobernante de Judea. Roma tenía en poco la misericordia. Roma fue un gobierno cruel sobre la gente. Y hoy, a diferencia de los romanos, nuestro gobierno tampoco aprecia la misericordia. De hecho, nuestro gobierno, son los primeros en despreciar la misericordia. Eso explica todas las leyes como la del aborto que han sido aprobadas. Por el otro lado también están los criminales. Ellos roban, asesinan, secuestran. ¿Por qué? Porque también desprecian la misericordia. Pero cuando a ellos los atrapan, imploran todo tipo de misericordia, ¿sí? Y los ricos, a ver, ¿los ricos por ser ricos son misericordiosos con los pobres?
Díganme. Tampoco. Lamentablemente muchos ricos obtienen su dinero a costa de las dificultades de los pobres o de las demás personas. Se aprovechan de la necesidad de los pobres. Por ejemplo, los que hacen dinero con la gente que están en apuros. Y yo me acuerdo y a lo mejor a ustedes les ha pasado, de repente ya es muy tarde, vas por una avenida oscura donde no hay mucha gente, ya todo está cerrado y se te poncha la llanta, ¿no? Y no traes tu gato, no traes llanta de refacción y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme, no? Y de repente, de la nada, te sale uno que dice, ¿qué pasó, mi jefe? Aquí andamos dando la vuelta, si quiere yo le cambio su llanta, yo soy vulcanizador y mire. Ah, no, pues qué bueno, por favor. Y la hacen y todo. Oye, muchas gracias, ¿cuánto te debo? 500 pesos. ¿Qué? ¿Cómo que 500 pesos? Se aprovechan de la necesidad. O los mecánicos fraudulentos que te ponen piezas usadas y te las venden como nuevas. O cuando pides prestado y te prestan con un interés elevadísimo. Muchas se enriquecen pisoteando y explotando cruelmente a sus empleados. Todas estas acciones muestran un gran desprecio por la piedad y la misericordia, hermanos, pero también recibirán su recompensa. El sabio de Proverbios dijo que el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente se empobrecerá. Así que aguas con los regateos, ¿eh? Cuidado con los regateos, es muy peligroso eso. ¿Qué sucede, hermanos? Ahora, bueno, pregunto, ya me voy a apurar para terminar. ¿Cómo podemos llegar a ser misericordiosos tal como lo requiere esta bienaventuranza? Miren, ¿qué sucede si nos la pasamos leyendo libros de asesinatos, de violencia, programas de televisión llenos de injusticias, etcétera? Bueno, eso no nos va a inspirar a ser misericordiosos. A veces mis hijos me dicen, papá, ¿me puedes comprar este juego en mi tablet? Y les digo, si es de violencia, no. Si es de matar gente, no. Pero no son reales. Le digo, aunque no sean reales, mira, tú no estás matando con una pistola físicamente, pero sí estás matando con tu mente. Y eso no te está inspirando a nada bueno. Entonces, no. ¿Qué pasaría si en lugar de leer esos libros, esas telenovelas, leyéramos más la Biblia? ¿Qué pasaría? Pues mientras más leemos la palabra de Dios, somos más influenciados y animados a mostrar misericordia, ¿verdad? Es que, hermanos, la Escritura es la gran clave para la conducta santa. Es la gran clave para desarrollar un buen carácter. ¿Cuántos quieren desarrollar un buen carácter? Yo. Amén. Por ejemplo, cuando leemos las historias de la Biblia, ya no nos da tiempo, pero la historia del buen samaritano nos inspira y nos ayuda a desarrollar en nuestro carácter lo que es la misericordia. ¿Se acuerdan que el rico le preguntó y dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le culmina esta historia y le dice, el prójimo es el que ayudó al necesitado. Ah, bueno, y le dice Jesús, entonces ve y haz tú lo mismo. Y es lo que nos dice el Señor hoy. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Dile a tu hermano, ve y haz tú lo mismo. Jesús lo enseñó. Él dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El profeta Oseas escribió, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios quiero más que holocaustos. ¿Qué necesitaban los pecadores de la época de Oseas? Misericordia. ¿Qué necesita la gente de hoy? Misericordia. ¿Cuántos oran? ¿Ustedes oran? ¿Y los demás qué? Hay que orar. La oración es vital si queremos que Dios nos ayude a desarrollar esta bienaventuranza. Porque usualmente, ¿para qué usamos nuestras oraciones? Para pedir, y muchas de esas peticiones son cuestionables delante de Dios. Señor, dame una casa, pero si ya tienes, hijo mío, bueno, una mejor. Señor, dame un carro, pues si ya tienes uno, pero quiero dos.
pero quiero 3. Son cuestionables, pero escuche bien. ¿Cuántos le pedimos a Dios todos los días? Señor, hazme una persona misericordiosa. ¿Sí? Porque si es así, pedir esto absolutamente es su voluntad. Eso es su voluntad. Entonces David oró y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón, una mente de empresario, Señor. Porque no, crea en mí, oh Dios, una mente exitosa, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál es la recompensa de estos? Ellos alcanzarán misericordia. Ahora, fíjense esto, ya con esto voy a terminar, sin terminar, pero ya es suficiente. Cuando él dice alcanzarán misericordia, está escrito en tiempo futuro. Esta misericordia no se refiere al cielo, porque en el cielo no hay miseria. Y la palabra misericordia viene de la palabra miseria. Cuando el Señor dice alcanzarán misericordia, se refiere a las recompensas en esta vida. Entonces, si tú eres un cristiano que siempre vive al día y que no te alcanza para más, ya sé por qué es. Porque no obras misericordia con los demás. Porque si obraras misericordia con los demás, aunque tengas poco, alcanzarías la misericordia. Y la misericordia no es te voy a dar para que tengas al día, es te voy a dar para que estés bien, tranquilo, saciado, que no tengas necesidad de nada, que no andes abriendo la boca y que todo se te antoje. No, sino que de mi mano recibas lo que necesitas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Que nuestra oración diaria sea la misma que hizo David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a ministrar rápidamente. Seguramente habrá hoy personas que necesitan misericordia. No sé, alguna necesidad fuerte que traes, puede ser en tu salud, puede ser en tu economía, puede ser en tu familia, lo que sea. Y el Señor, Él quiere usar a personas o Él mismo, desde su trono con su mano generosa, obrar esa misericordia que tú necesitas el día de hoy. Entonces, si has caído en esa desesperación, pasa al frente, queremos orar por ti rápidamente. Vamos a pedirle a Dios que Él obre esa misericordia que tú necesitas. Tú veniste hoy necesitado de misericordia y a lo mejor de alguna en específica por ahí. Gracias, Señor. Ahora bien, esa es una cara de la moneda. Señor, necesito una misericordia, sí. Pero el Señor nos trajo el mandamiento, nos trajo la condición, el principio, la cláusula, y es ser misericordiosos. Entonces, Dios nos da esperanza, pero al mismo tiempo nos ha llamado la atención. Dios te quiere dar, pero también Él espera que tú seas de ayuda, seas de bendición para otras personas.
Entonces vamos a hacer un compromiso con Dios, y toda la iglesia lo vamos a hacer también, porque esto es un tema que a todos nos atañe. Y vamos a decirle: Señor, mira, a lo mejor hoy estoy suplido, hoy estoy lleno, no me falta nada, y quizá y hasta estoy sobreabundado. Qué bueno por ti y qué bueno por el momento, pero tú no sabes lo que viene después. Pero si tú a partir de hoy comienzas a sembrar obras de misericordia, sin duda cuando te encuentres en necesidad, cualquiera que sea, Dios va a suplir con misericordia tu necesidad, sea que Dios directamente la supla o que Dios envíe a uno de sus mensajeros, a alguno de sus siervos, para que te suplan esa necesidad. Entonces vamos a hacer un compromiso con Dios. Cierren sus ojos, levanten sus manos, todos los que están aquí al frente, y también la iglesia, si quiere ayudarme, ore por usted, también ore por los que están al frente, y vamos a ministrarlos. Ministrenlos y llévenlos al Señor, y pidan que el Señor haga misericordia hacia ellos. Señor, súpleles conforme a tus misericordias. Irma, también ayúdanos a orar, por favor. Sí, ahí a las mujeres, por favor. Señor, suple. Señor, obra, responde. Su corazón de ellos sufre, se duelen, padecen, porque tienen necesidades. Allí hay una necesidad que les preocupa. Ahí está, Señor. Tú lo sabes todo. Tú conoces todo, Señor. Nosotros te pedimos que obres misericordia. Responde a su clamor, responde a su oración. Suple, sana, Señor, ministra, llénales, consuélales. Respóndele, Señor. Tal vez es un problema legal, algún problema familiar. Tal vez el negocio de alguno de ellos está a punto de quebrar. Señor, y tú tienes para todos. Pero también tenemos que reconocer que no hemos sido misericordiosos. Tenemos que reconocer, Señor, que hemos visto a mucha gente tener necesidad, tener hambre, tener frío, estar enfermos, incluso a tus animalitos, Señor, que andan por ahí. Nos hemos volteado, no hemos hecho nada por ayudarles. Eso nos hace sentir avergonzados, Señor, porque tú obraste misericordia hacia nosotros, y de lo que nos has dado queremos dar. De gracia hemos recibido y de gracia damos. Señor, nos comprometemos delante de ti en este día a ser sensibles, a tener nuestros sentidos espirituales abiertos, despiertos, la vista, el oído, el corazón, la mente, para tener misericordia de quien necesita de mi misericordia, cuanto más de la tuya, Señor. Me comprometo a no quejarme y a no decir: Señor, es que no ayudo porque yo necesito que me ayuden. Con lo poco que tú crees tener, es más que suficiente para ayudar a otros. Dios nos da para dar, no nos da para acumular. Dios nos da para dar, Dios nos da para bendecir, Dios nos da para ser generoso. No hagas tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien hacer tesoros en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Mejor ayuda, mejor bendice, mejor sé generoso.
que seas un hombre o una mujer apasionada por ayudar a otros. No te preocupes, Dios te va a dar a ti para dar. Dios te va a dar a manos llenas lo que sea. Pero ora a Dios y dile: Señor, muéstrame también, muéstrame a quienes debo ayudar. Porque hay gente que también abusa, hay gente que sorprende y que quiere aprovecharse de la buena voluntad de muchos cristianos. Por eso es importante que también le preguntes a Dios: Señor, muéstrame a quién tiene verdadera necesidad para ayudarle y darle. Aunque cuando andas por el mundo y andas en la calle y ves a un hombre que tiene necesidad de comer, ves a un niño que no ha vendido sus chicles en todo el día, no le preguntes a Dios. Lo mismo si ves a una mujer anciana, si ves a alguien en necesidad, no le preguntes a Dios si debes ayudarlo. Debes ayudarlo. Dios ha sido fiel con nosotros. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad a esta iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, y le damos gracias fuerte, dile: tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levanta tus manos, dale gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, porque tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque cada día me das de comer, me das de vestir. Haces salir el sol para buenos y malos. Lo mismo haces con la lluvia. Gracias, Señor, porque nos das y nos has dado más de lo que pedimos y entendemos. Porque tu corazón es generoso, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, sabes darnos más de lo que necesitamos. Pero hoy hemos aprendido, Señor, no solo a recibir, sino también a dar. Señor, abre nuestros ojos, sensibiliza nuestros oídos, sensibiliza nuestro corazón para hacerlo, para no tener amor al dinero, para no tener amor a las riquezas, que no cerremos nuestro corazón. Si vemos, Señor, que el buey, el asno, si vemos, Señor, que aún la propiedad del auto, la pertenencia de nuestro enemigo, le ha pasado algo y en mis manos está ayudarle, lo haremos, Señor,
Porque ese es el Evangelio. Ese es tu Evangelio, ese es tu amor, esa es tu misericordia, Señor. No escogeremos a quién sí y a quién no, Señor, porque tú nos das para dar a todo el que tiene necesidad. Dale gracias al Señor. Levanta tu voz, no te quedes callado. Todos. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por última vez, fuerte. Solo vamos a darle gracias por su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Por última vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dile fuerte, grande. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias. Despídenos con tu paz. Despídenos con tu bendición, Señor. Que tu gracia nos acompañe, Señor. Que tus bendiciones se sigan derramando sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Que ese corazón siga creciendo en tu sensibilidad. Que esos sentidos espirituales, como es la vista y el oído, siga creciendo y desarrollándose, para que así como tú nos hiciste bienes, nosotros también hagamos bienes a la gente. Señor, especialmente te doy gracias por los hermanos que han pasado al frente. Y yo te pido, y todos te pedimos y te rogamos, que respondas con misericordia a las necesidades que hoy te han presentado. Lo creemos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.